Bienvenida al curso de Historia del Perú. ¿Cómo le va, muchachos? Saludos a todos, ¿ah? Saludos a todos. ¿Cómo les va? Buenos días. Ahí está el saludo de Ramírez, Escalante, Norca, Diana, Gabriela. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos de Lucy. Hola, Lucy. Sí, Ramírez, querías preguntar algo, creo. Ya. ¿Qué tal, Mayumi? A ver, Ramírez, no sé cuál es tu pregunta. Profesor, buenos días. ¿Qué tal? Una consulta, profesor. Respecto a los caciques durante el virreinato, ¿pertenecían a la nobleza indiana o no? Claro. Sí, son los... Ah, ok. Lo que pasa es que en un libro de preguntas y respuestas me salía que era falso. Lo que Ok, pasa es que la nobleza indígena, caciques, con el tiempo en la época española, también van a haber caciques mestizos y luego caciques criollos. Eso va a cambiar con el paso del tiempo, ¿ya? Por si acaso. ok, profesor. Entonces, de por sí, los caciques sí pertenecían a la nobleza indígena y con el paso del tiempo, se... Mestizos, criollos también. Parte de las reformas Ah, borbónicas. ok, profe. Profesor, los caciques sí recibían educación y poseían propiedades, ¿verdad? Claro, un cacique iba, por ejemplo, a la escuela cacique San Francisco de Borja. ¿Por qué? Porque los caciques eran nexos, de hecho, los caciques tenían que ser educados porque eran de mucha ayuda para el corregidor. Ellos hacían el trabajo que el corregidor no podía. Por ejemplo, el idioma, ¿eh? Incentivar la idea de que deben ser sumisos a los españoles, ¿no? Aparte de la evangelización que recibían. Ah, ok, profesor. Y sí le pagaban también como un sueldo, ¿no? Que era el tributo indígena, ¿verdad? El detalle está en que los caciques de por sí ya tenían negocios y propiedades, ¿te das cuenta? Más que un sueldo, eran los beneficios que obtenían por ser cacique, porque Ah, ok, tenían profe. negocios. Tupamaru, por ejemplo, era un próspero comerciante, era un arriero en mulas, ¿ya? Eran malos beneficios, ¿ah? De verdad. Ah, pero eso sí, ¿no? Tenían que, entre comillas, colaborar con los españoles. ¿Ya? Está bien. No hay ningún problema. Ok, profesor, muchas gracias. Gracias. Entonces, una vez que ya hemos podido contestar la pregunta, como no, saludos a Alison, Antoinette, Jean Paul, a todos los muchachos, a Génesis, César, Carla, dice Alra, ¿no? Alra Riley, Fabiola, Andrea. Saludos a todos, ¿ah? Y ahora sí, vamos a empezar. Shirley también. Hola, Shirley. Damos inicio, vamos a ubicar el material. Miren, hoy día nos corresponde estudiar todo lo relacionado a las reformas borbónicas, pero va a haber un plus, un extra. ¿Cuál? La parte cultural, ¿ya? Como la idea es abarcar todo el virreinato, entonces hoy día cerramos toda la colonia, ¿ya? Y también así como la señorita preguntó, también me podrías preguntar después, ¿ya? Para dejar claro cualquier punto que por ahí necesites aclarar. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la clase y vamos a ver el primer punto, las reformas borbónicas siglo XVIII. ¿Y cómo podemos conceptuar las reformas borbónicas? A ver, veamos. A ver, primero podemos decir que fueron un conjunto de medidas impulsadas por la corona con el objetivo de reestructurar el imperio español e impulsar su recuperación. ¿Por qué esto? Debemos recordar que en el siglo XVIII hubo un cambio de dinastía, ¿verdad? Ya no estaban los Habsburgo. No sé si tú te recuerdas, si no te menciono, que va a haber una pugna entre los Habsburgo y los Borbones. Claro. ¿Por qué se da la pugna, profesor? Cuando muere Carlos II, lo que ocurre es que va a haber entonces un cambio importante. ¿Cuál es el cambio? Ya los Habsburgo y los Borbones pelean, ganan los Borbones y entonces va a gobernar ahora una dinastía francesa,
los Borbones o la dinastía Borbón, ¿de acuerdo? Ya no eran prácticamente los Habsburgo. Y como tú verás ahí, ¿no? Felipe V. A mí me preguntan, ¿quién fue el primer rey de la dinastía Borbón? Respuesta, Felipe V. ¿Sí o no? Una pregunta bien interesante. ¿Qué pasó con el heredero del trono cuando murió Carlos II? Bueno, pues ese era el duque de Anjou. Pero luego de ganar las guerras o la guerra de sucesión, ya no va a gobernar él con el título de duque de Anjou, sino Felipe V. ¿De acuerdo? Entonces dejamos claro, Felipe V, primer rey Borbón, o él comienza la dinastía borbónica. Bueno, por aquí hay una pregunta que escriben. Los caciques tenían otro tipo de educación a lo de la panaca el Inca. Es que son cosas distintas. ¿Por qué? Porque el cacique en la colonia o virreinato está al servicio de los españoles y por lo tanto él va a realizar labores para, entre comillas, colaborar con los españoles. La educación de los caciques en la colonia está orientada a servir a los españoles. La panaca real es distinto, porque la panaca real en la época incaica tenía por función desempeñar labores que el Inca les encargara, ¿no? Como nobles de sangre, por ejemplo. ¿Ya? Básicamente esa es la idea. Listo. Sigamos, sigamos. Otro rey que fue muy importante, pero súper importante, fue Carlos III. Bueno, a mí me podrían preguntar, ¿no? ¿Quién fue el rey que comenzó las reformas borbónicas? Felipe V. Sin embargo, ¿cuál fue el rey que realizó las principales reformas borbónicas? Esa es otra pregunta. ¿Quién realizó las principales reformas borbónicas? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería los Carlos III. ¿Ya? Ahí está, ahí lo ves, Carlos III. Carlos III, dentro de la historia universal, no sé si usted ha escuchado hablar del despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado. ¿Ha escuchado hablar? Bueno, Carlos III es uno de ellos. En Europa surge el despotismo ilustrado en el siglo XVIII, ¿verdad? Precisamente eso es la etapa de las reformas borbónicas. Profesor, disculpe, ¿por qué se dice que en el concepto se dice que había que reestructurar el imperio español? Lo que pasa es que el mundo cambiaba. Por ejemplo, el siglo XVIII, en lo ideológico, en lo político, el siglo de las luces, la ilustración, ¿sí o no? Del punto de vista tecnológico, en el siglo XVIII, la revolución industrial, Inglaterra, ¿o no? Desde el punto de vista de revoluciones, se dan revoluciones burguesas, ¿no? Por ejemplo, se va a dar la Revolución Francesa, pero antes, la independencia de las 13 colonias. Por lo tanto, el siglo XVIII no es un siglo cualquiera, es un siglo de grandes cambios en el mundo. España tenía que actualizarse o modernizarse, porque si España, repito, si España seguía con lo anterior, ¿a qué se refiere con lo anterior? Es decir, la forma como gobernaban los Habsburgo. Los Habsburgo estaban felices recibiendo su oro y su plata, pero ya no recaudaban como antes. Había también, hay que admitirlo, mucha corrupción y desde el punto de vista comercial, mucho contrabando. Ese monopolio que habían defendido durante siglos, ¿ah? Ellos habían defendido su monopolio. Bueno, ese monopolio estaba en decadencia, ¿sí o no? Bueno, entonces, seamos sinceros.
España tenía que tomar medidas. Si el mundo cambiaba, España tenía que hacer algo. Así que veamos las primeras reformas políticas. La primera, reducción de los cargos y la influencia de los criollos limeños. Claro, muchos españoles consideraban que el mayor poder debe recaer en manos de peninsulares, chapetones, no en nobleza indiana, porque con el tiempo había muchos criollos, pues, eran nobles, ¿sí o no? Mestizos o indígenas caciques, pero sobre todo el español se sentía amenazado por el creciente poder de los criollos. Lo que ocurre es que muchos criollos eran muy ilustrados. ¿Cómo que no? Para el siglo XVIII, por ejemplo, existía el Convictorio de San Carlos, ¿no? En el Convictorio de San Carlos, ¿quién se encontraba? Toribio Rodríguez de Mendoza. Mira, ve, ahí está. Toribio Rodríguez de Mendoza. En San Fernando estaba Hipólito Unanue, el Mercurio peruano. En San Marcos estaba Baquijano y Carrillo. Muchos criollos no solo tenían carreras profesionales, sino que ya desempeñaban cargos importantes. Entonces, ¿qué dijeron los Borbones? A ver, los Borbones dijeron, ¿por qué estos señores tienen tanto poder? En el fondo decían, en el fondo decían, nuestro imperio está en manos de criollos. ¿Te das cuenta? Como estamos comentando, el primer punto es reducir de los cargos y la influencia en los criollos limeños. Es decir, una medida política importante va a ser que los altos cargos estén sobre todo en manos de peninsulares. O sea, acá los peninsulares se sentían con más derechos, pero sobre todo se sentían amenazados por la creciente o cada vez mayor prestigio de muchos criollos. Había criollos prominentes que habían pasado por San Marcos. Incluso había criollos que sus familias los habían mandado a estudiar a España. Pero es que no te olvides que un criollo es hijo de españoles. Un criollo no es un cruce racial. No confundas con el mestizo, no, no, no. El criollo en realidad es un español, pero un español americano. Sino que con el paso de los siglos, los criollos aumentaron en número. Entonces ahora tú veías más criollos que peninsulares propiamente. Entonces, ¿qué dijeron los Borbones? Que los cargos los deben tener sobre todo peninsulares. Otra medida importante es que se va a establecer las intendencias, ¿ya? Claro, esto en su momento lo vamos a comentar. Aún no nos corresponde, pero les comento. A ver, en el virreinato existían los corregimientos. ¿Te acuerdas qué tipo de gobierno un corregimiento? El corregimiento era un gobierno de tipo provincial. Repito, el corregimiento era de tipo provincial. Yo le pregunto a usted, a ver, yo le pregunto, si el corregimiento era de carácter provincial, vuelvo a preguntar, ¿cuántos corregidores habría por todo el Perú? ¿Sí o no? Un corregidor estaba a cargo de una provincia. Profe, o sea que habría muchos corregidores, claro. Entonces, si un corregidor tenía poder en una provincia, en esa provincia él podía hacer y deshacer. Claro, dentro de sus labores estaba cobrar el tributo, organizar la mitad, y ya hemos dicho que era más un negocio personal, ¿no? Lo de los repartos mercantiles.
Con el paso del tiempo, los corregidores sintieron el rechazo de la población. Sí, sintieron el rechazo de la población. La gente los rechazaba ¿por qué? Por sus abusos, por sus maltratos. Una prueba real es que José Gabriel Condorcanqui Tupac segundo se subleva o no. Y precisamente se subleva contra un corregidor. Tupac capturó al corregidor Arriaga. Debido a esa rebelión de Tupac pregunto, el rey de España, Carlos III, tomó una decisión. Se van a eliminar los corregimientos. Se eliminan los corregimientos. En su lugar se crearían las intendencias. Otra vez, se eliminan los corregimientos y se crean las intendencias, pero solo habría 8 intendencias. Repito, solo habría 8 intendencias. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo me pongo a pensar, las intendencias eran muy grandes, era como decir una región o un departamento. Otra vez, un corregimiento es como una provincia, una intendencia es como un departamento o como una región. O sea que era más grande, claro. Pero espérate, es importante que te ubiques. Una intendencia se subdividía en partidos. La máxima autoridad de la intendencia obviamente es el intendente, pero se subdividía en partidos. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, una pregunta. ¿Cuáles fueron las intendencias? Esto sí vas a tener que anotar, ¿ah? Pero mira, escúchame. Para que todos lo tengan, tú vas a repetir conmigo, pero escribiéndolo en el chat. ¿Ya? ¿Está bien o no? A ver, mira. Dos con T, Trujillo y Tarma. Escríbelo. Trujillo y Tarma. Tarma con R. No me confundas Tacna. No, no, no. Trujillo y Tarma. Ya tengo dos ya. Excelente. Ya tenemos dos. Dos con H. Huancavelica y Huamanga. Dos con H. Huancavelica y Huamanga. Ya van cuatro, ¿ah? Excelente, excelente. Huancavelica y Huamanga. Mira, ya tenemos cuatro ya. Ciudades más importantes del Perú. Lima, Cusco, Arequipa. Lima, Cusco, Arequipa. Lima, Cusco, Arequipa. Escribe, escribe. Lima, Cusco, Arequipa. Mira, ya van 7. Falta uno. ¿Quién me dice el último? Falta uno, van 7. Falta uno. Puno. Excelente, Claudia. Excelente, Ángela, Débora, Carla, César, Puno. Entonces, acá está. Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Lima, Cusco, Arequipa, Puno. Excelente. Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Lima, Cusco, Arequipa, Puno. ¿Está bien o no? ¿Te lo puedes aprender o no? Ya, pero mire, escúchame, ¿ah? ¿Cuál es la super técnica? Dos con T, no, pero la comandancia de Maynas no es intendencia, ¿ya? No es intendencia, su nombre lo dice, comandancia, ¿ya? Es más una función militarizada, ¿de acuerdo? Maynas no es intendencia, ¿ya? Listo. Entonces, ya sabemos las 8 intendencias. Una pregunta para todos ustedes.
Entonces, ¿cómo quedaría el mapa? El mapa ahora se va a dividir, o sea, el virreinato del Perú se dividía en 8 intendencias. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿me pueden decir ustedes por qué Puno fue la última? ¿Una idea? ¿Por qué Puno habrá sido la última? ¿Una idea? Cuando hubo las reformas borbónicas, se crea el virreinato de Río de la Plata, ¿ya? Y la zona del Alto Perú va a pasar a ese virreinato. Claro. Entonces, cuando el Alto Perú, en esa época Charcas, pasa al virreinato de Río de la Plata, ahí viene el problema. El Río de la Plata consideraba que Puno le pertenecía, pero al final el Perú logró recuperar Puno. No, Puno no pertenecía a esa zona. O sea, Puno no era parte de Charcas. Al final, la corona española dijo, tiene razón Perú, Puno no es parte de Charcas. Por lo tanto, Puno regresaba al Perú. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, lo primero que quiero que me contestes ahora para pasar al siguiente punto es, ¿qué función cumplía una audiencia? A ver, te espero. ¿Qué función cumplía una audiencia? Claro, la audiencia tenía por función impartir justicia. Bien, bien, bien. Puedo decir un tribunal judicial. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿ya? Entonces su función es impartir justicia o es un tribunal judicial. Usted va a ver que con las reformas borbónicas, muchas audiencias que tenía el virreinato del Perú ya no nos van a pertenecer. Eso lo vamos a ver ahora. Por eso, la última audiencia en crearse es la audiencia del Cusco. A la audiencia de Lima, acá en Perú, hablo de Perú, a la audiencia de Lima ahora se le va a sumar la audiencia del Cusco. ¿Por qué solamente había audiencia en Lima? Ahí está el detalle, pues. Precisamente, si se trata de impartir justicia, ¿cómo va a haber solo audiencia en Lima, pues? Entonces, cuando había un acto de injusticia terrible, cuando usted sentía que estaban vulnerando sus derechos, de los propios españoles, a españoles, criollos, por ahí los mestizos, no se quejaban, pues. La pregunta es, ¿dónde veían su caso? Oiga, profe, pero un momentito. La autoridad más cercana que debería impartir justicia es el corregidor. Y si el corregidor era el que cometía la injusticia, ahí está el detalle. En tu provincia, la instancia más cercana para impartir justicia era el corregidor. Pero vuelvo a repetirte, ¿qué pasaba si el corregidor era más bien el que cometía la injusticia? ¿Ante quién lo denunciabas? La audiencia, profe, la audiencia. Correcto. Entonces, aquí viene la gran pregunta. Si la audiencia estaba en Lima y tú estabas en provincia, tendrías que viajar hasta Lima para que te hagan caso. No, profe, escribo una carta. Pues, puede ser que una carta, ¿no? Pero no, no era igual. ¿Dónde fue la gran rebelión de Tupamaru? Contéstame. ¿Dónde fue la gran rebelión de Tupamaru? Contéstame. ¿Dónde fue la gran rebelión de Tupamaru? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué región o departamento? A ver, ya. En el Cusco. ¿Te das cuenta de la relación? ¿Te has dado cuenta de la relación o no? Mira, la gran rebelión de Tupamaru II fue en el Cusco. Y la última audiencia se crea en el Cusco. ¿Tendrá algo que ver? Claro, pero el Cusco, ¿no? Está bien tinta, pero para ser exacto, el Cusco.
Lo que quería recalcar es el hecho de que la última audiencia que se crea es en el Cusco. Y precisamente ¿por qué? Por las rebeliones, pues. Y la gran rebelión de Tupamaru prácticamente puso en apuros a los españoles. ¿Te das cuenta? Ya. Pasemos a otro punto ya. Claro, pues. Claro, ¿no ves que las reformas borbónicas se realizaron de forma paralela a Tupamaru? Tupamaru se subleva contra un corregidor, incluso lo mataron. ¿Qué hace Carlos III? Elimina los corregimientos, ¿pero por qué? Porque los corregidores se habían vuelto abusivos. Ah, eran en parte los causantes de las rebeliones. Por eso Carlos III dijo, ¿cómo corregimos esto? Chao corregimientos. Hay muchas quejas, denuncias. Entonces, ¿dónde debe haber? En Cusco una audiencia para que ahí haya las denuncias. ¿Qué te parece? Muy bien, sigamos. Ahora quiero que vean este primer mapa. Solamente mire el primer mapa. Voy a poner aquí el antes. A ver, ¿cuántas audiencias tenía el virreinato del Perú? Escucha, antes de las reformas borbónicas. Concéntrate. Dame un número, dame un número. La pregunta es, ¿cuántas audiencias tenía el virreinato del Perú antes de las reformas borbónicas? Dame un número. ¿Cuántas audiencias tenía el virreinato del Perú antes de las reformas borbónicas? Ya, lamento informar que no son cuatro. Ya hay varias cifras ahora ve. La cifra variada. Ya. Mira, escúchame, ¿ah? Si quieres lo contamos juntos. De norte a sur, ya yo voy de norte a sur. Ya de norte a sur, ¿ah? Panamá, Santa Fe, Bogotá, Quito. Mira, ya van tres, ¿ah? Panamá, Santa Fe, Bogotá, Quito. No, atención, cuidado, cuidado. La intendencia es más labor administrativa, mientras que la audiencia es justicia. ¿Te das cuenta? Su labor de la intendencia es un gobierno, pero su labor es más administrativo, económico, ¿me entiendes? Mientras que la audiencia es judicial, o sea, principalmente. ¿De acuerdo, Ramírez? Ok, ya. Vuelvo a repetir. Mira, escúchame. Panamá, Santa Fe, Bogotá, Quito, ya van tres. Lima, cuatro. Lima, Charcas, lo que es Bolivia. Buenos Aires y la zona de Chile, Santiago. ¿Cuántas son? ¿Otra vez? De nuevo, ¿ah? Panamá, Santa Fe, Bogotá, Quito, ya van tres. Lima, cuatro. Charcas, lo que hoy día es Bolivia, cinco. Buenos Aires, seis. Santiago, Chile, siete. ¿Está bien o no? Siete. Todo lo que está de color rojo, míralo, míralo. Era el virreinato del Perú. A ver, esta zona que está de color azul, pero en la parte superior, en la parte norte, es Caracas, Venezuela. Eso no pertenece al virreinato del Perú, sino a Nueva España, México. Lo que está de color verde, este verde encendido, ya, este verde, verde savia, ya, pregunta, este verde es tierras no exploradas, o también algunos le llamaban tierras no descubiertas, pero era dominio español. ¿Por qué? Porque al otro extremo, esta pequeña partecita de Brasil
lo que está en un azul más intenso, ¿no? Es un azul o azulino más encendido, es la parte brasileña, pero ese era dominio portugués, dominio Portugal. ¿Y por qué Portugal tenía acceso a eso? Por el Tratado de Tordesillas, ¿sí o no? ¿Ya? Más o menos. Profe, ¿por qué está haciendo eso? Porque yo quiero que veas ahora cómo va a quedar el mapa. Mira, este es antes, mira después. Ahora está. Ahí está el cambio. Con las reformas borbónicas, todo eso va a cambiar. ¿Ya? ¿Está bien o no? Explica entonces. Número uno, se crean dos nuevos virreinatos. Se crean dos nuevos virreinatos. Primer virreinato, Nueva Granada. ¿Ya? Nueva Granada. ¿Dónde está Nueva Granada? Mira acá. No sé si puedes ver en la parte superior. Bogotá está dentro. Entonces la zona de Panamá, Bogotá, Quito. ¿Ve? La zona de Panamá, Bogotá, Quito. Entonces, si esas audiencias habían sido el Perú, Perú pierde tres, ¿o no? Repito, la zona de Panamá, Bogotá y Quito. Cuando se crea el virreinato de Nueva Granada, lo que lo crea Felipe V, Perú ha perdido tres audiencias. ¿Está bien o no? Ya. Ahora, Carlos III crea el virreinato de Río de la Plata. Entonces Perú va a perder la zona de Charcas, Bolivia, Charcas y Buenos Aires. Repito, Perú pierde Charcas, Bolivia y Buenos Aires. Sí, Felipe V crea Nueva Granada y Carlos III Río de la Plata, Andrea. ¿Ya? Río de la Plata, Carlos III. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, con las reformas borbónicas, Perú pierde territorio, pero para ser exacto, pierde audiencias. ¿Ya? ¿Cuántas ha perdido ya? Para Nueva Granada podemos decir que perdió tres y para Río de la Plata perdió dos. O sea, de siete le quedaban dos, ¿no? Perdió cinco, le quedaban dos. ¿Está bien o no? Pero ahora, en las zonas donde había muchas insurrecciones o rebeliones, no, Santiago no, Santiago no. ¿Por qué? O sea, Río de la Plata es Charcas y Buenos Aires. Ahorita te vamos a hablar de Santiago. Resulta que en las zonas donde había constantes rebeliones o insurrecciones, el virrey decide crear capitanías, capitanías, zonas militares, zonas defensivas. ¿Qué hizo el rey en el norte? Crea la Capitanía General de Venezuela. Y en el caso nuestro, crea la Capitanía de Chile. ¿Ya? La Capitanía de Chile. Ve, ahí está, ve. ¿Estamos o no? Entonces Chile también ya no nos pertenecía, pues, porque se volvió capitanía. Lo volvieron una zona militarizada. Tú te das cuenta que el rey está creando en la parte norte una capitanía, Capitanía General de Venezuela, y en la parte sur la Capitanía General de Chile. ¿Está bien o no? Claro, parte de sus funciones. Pero no te olvides que para combatir directamente a los piratas estaba la Armada del Sur, que era un conjunto de barcos de guerra. No, es que Cuba no era parte del virreinato del Perú, pues. No, 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 eso no nos correspondía. Ya eso es Caribe, Centroamérica, no, no, no. Nosotros estamos ahorita en virreinato de Perú, ¿ya? Eso más estaba para la zona de Nueva España, México, ellos.
¿De acuerdo? Cuba no era dominios del Virreinato de Perú, para nada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como tú podrás notar, se crean dos virreinatos y se crean dos capitanías. Pero aquí ya te puedes dar cuenta cuántas audiencias había perdido el Perú, ¿o no? Con Nueva Granada 3, Río de la Plata 2 y Chile se vuelve capitanía. 6. ¿Por qué crees que al crearse la audiencia del Cusco, el virreinato del Perú queda conformado por dos audiencias? Al terminar las reformas borbónicas, Perú tenía dos audiencias, Lima y Cusco, punto. ¿Ya? Vamos, vamos. Reformas económicas. Del punto de vista comercial, se va a aprobar el Profe, decreto de libre comercio, ¿ya? El decreto de libre comercio. Durante muchos, bueno, siglos, ¿ah? Durante siglos, España había defendido, España había defendido, a ver, ¿no me escuchan? ¿Alguien dice que no me escucha por ahí? Profesor, A ver, ¿no me escuchan? profe, Sí, ¿me sí. escucha? Aló, aló. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, le estoy escuchando. Ah, ya, buenos días, profesor. Disculpe, antes que pase al tema de las reformas económicas, una duda. De acuerdo a las intendencias, usted nos dijo, ¿no? Que se eliminaban los corregimientos en las provincias y crean las intendencias, ¿no? Las intendencias las crean, como por quitar los corregimientos, o es que las crean aparte porque usted nos dijo que era labor administrativa. Ya, los ¿Tiene que corregimientos ver mucho con los desaparecen, corregimientos? o sea, no coexistieron, no hubo coexistencia. Eliminan los corregimientos y se crean las intendencias. ¿Ya? ¿Está bien? Ah, ok, no es que la intendencia se crea en vez de los corregimientos, no, ¿no? Claro, claro. Ahora, como las intendencias eran bien grandes, se subdividen en partidos y sus gobernadores eran los subdelegados. ¿Ya? Pero solo había, como hemos visto, 8 intendencias. Está bien, no hay ningún problema, seguimos. Ahora profesor, Gracias, veamos. profe. profesor, una consulta. Con respecto a las divisiones, solamente había las intendencias, por así decirlos, del antiguo virreinato, eran las 8 que nos había dicho, y de ahí se crean los nuevos virreinatos de Nueva Granada y de Río de Plata, y las capitanías. Lima vendría a ser una capitanía general, No, de ninguna manera. Escucha, ¿no? por favor. A ver, intendencias no tiene nada que ver con capitanías. Capitanías se han formado de, por ejemplo, en el caso del Perú, lo que había sido Chile, Santiago, eso se volvió capitanía. Las intendencias son aparte, no es lo mismo. ¿Ya? Bueno, vamos a avanzar y al O sea, final pero contesto preguntas. Lima se convierte en un virreinato por sí solo y ya independiente. Perdón, perdón. Lima se convierte o sea, en un virreinato solo, algo así. Ya, escucha, se crean 8 intendencias. Una de ellas va a ser Lima, pero aparte está la audiencia de Lima. Por eso les digo, una cosa es intendencia, función administrativa, y otra cosa es audiencia, función de justicia. Son funciones distintas. Es como que acá en Lima tú tienes el poder judicial y también tienes el poder legislativo, cada quien con su función. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. Ya al final podría contestar más preguntas, ¿sí? Por favor. Seguimos. Entonces,
las reformas económicas de carácter comercial. Tenemos el llamado Decreto de Libre Comercio. España había tenido el monopolio durante siglos. Repito, el monopolio durante siglos. Pero ese monopolio le causó muchos problemas. La primera es que la competencia ilegal, es decir, el contrabando. Por otro lado, los barcos españoles eran asaltados por piratas y corsarios. España había defendido su monopolio a diestra y siniestra. Pero los Borbones, ¿qué dijeron? Ese monopolio nos ha traído más problemas. Porque si bien es cierto tenemos monopolio, pero igual entra mercadería ilegal, contrabando, pues. Encima los piratas inundan el mercado porque un pirata en el fondo es un asaltante. Entonces, cuando el pirata asaltaba un barco español, ¿qué hacía con esa mercancía que habían robado? Lo remataban, lo vendían. Entonces, en el mercado había productos baratos, pero ¿por qué? ¿Te das cuenta o no? Por eso, una medida de Carlos III fue eliminar el monopolio. Chao monopolio. Y se establece el libre comercio. Ah, pero un momento. ¿Qué institución poderosa se encargaba de controlar el libre comercio? La Casa de Contratación de Sevilla. Repito, la Casa de Contratación de Sevilla. Por lo tanto, con las reformas borbónicas, escucha, se elimina la Casa de Contratación. ¿Pero por qué? Porque su labor era el monopolio. Entonces yo les pregunto, si ya no hay monopolio, ¿tiene sentido que exista la Casa de Contratación? Ya no, pues. Ahora, cuando decimos libre comercio, significa eso que ahora podían todos los países, no sé, Inglaterra, Francia, Portugal, todos podían negociar con las colonias españolas. No. ¿Por qué libre comercio? Porque habría ahora más puertos. Antes, el Callao, Lima, Perú, el Callao tenía el monopolio. Todos los barcos tenían que venir acá al Callao, de verdad, y salían del Callao. Pero ¿qué cosa dice Carlos III? No, ahora va a haber más puertos, va a haber competencia, va a estar Valparaíso en Chile, va a estar Buenos Aires, Guayaquil, Montevideo. Es decir, este libre comercio iba a significar la apertura de nuevos puertos. Eso le permitiría a España mayor competencia, mayor recaudación. Es que mira, ve, si el Callao en aquel entonces ya no era tan eficiente como antes, el rey sentía que ya no recibía tantos tributos, impuestos como antes. ¿Cuál es el problema? Decía, mejor creemos más puertos y así tendremos mayor control. En la minería, ya, pero en el contexto de las reformas borbónicas, atención, ya no hablamos de Casa de Comercio de Sevilla, queda eliminado porque ya no hay monopolio, ahora hay libre comercio, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? O sea, monopolio ya no va a haber. ¿Ya? No va a haber monopolio. No, el monopolio se elimina sí o sí. ¿Por qué? Porque se crea lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? El libre comercio. ¿Ya? Entonces, si ya no hay monopolio, el Callao ya no es exclusivo. Callao tiene competencia. ¿Quién? Valparaíso, Chile. Buenos Aires, Argentina. Guayaquil, Ecuador. Montevideo, Uruguay. O sea, va a haber más puertos. ¿Te das cuenta o no? Minería.
explotación de las minas de Cerro de Pasco, Hualgayoc y Guarochirí. Un detalle interesante es que Potosí ya no nos pertenecía. Mira, con las reformas también borbónicas, Potosí pertenecía a lo que era la zona de Bolivia, pues Charcas, ¿no? Charcas, Oruro, toda esa zona de Bolivia. Eso ya no le pertenecía a Perú. Entonces Perú va a tener, ¿por qué no decirlo? Una baja, tremenda baja en cuanto a ingreso de o producción minera. Pero en Perú ahora se empezó a buscar otras minas. Cerro de Pasco es parte de la Sierra Central, ¿no? Hualgayoc, Hualgayoc. Claro, Andrea, sí. O sea, no se debe entender el libre comercio como que España permitía que otros países, no. Libre comercio, ¿por qué? Porque España ahora le estaba quitando el monopolio al Callao y Veracruz. Veracruz en México y el Callao. No, ahora lo que se quería es que haya más puertos en América y en España para que haya mayor recaudación. El objetivo central es mayor recaudación. Si un solo puerto recauda, eso se presta a muchas cosas, incluso hasta corrupción. Pero si hay más puertos, ahora compiten. ¿Te das cuenta? Ese es el detalle. Ya. Entonces, a nivel de minería van a surgir más puertos. O diré, van a surgir. Claro, ¿en qué sentido, Ramírez? Al haber más puertos, vamos a ver quién recauda más. Ahí está el detalle. ¿Recaudará más el Callao? El Callao tuvo caída. Claro. Vamos a otro punto. Reformas fiscales. Mira, esta va a ser una reforma interesante. Escúchame, una reforma muy interesante. La implantación de aduanas internas. Es que las aduanas normalmente uno se imagina en la parte de la frontera, ¿no? En la parte de ingreso al país, ¿no? Y bueno, en esa época era principalmente marítimo, pues sí o no. Claro, en esa época es marítimo. Claro, ya los tiempos han cambiado, pero en esa época cuando llegaban los grandes barcos, la pregunta es, ¿qué pasaba si ahí había corrupción? Ingresaba mercadería ilegal, pero internamente también había comercio ilegal. ¿Quién controlaba eso? Por eso se crean aduanas internas. Por darte un ejemplo, una analogía, ¿no? Cuando a veces usted hace un viaje terrestre, usted está saliendo de la ciudad hasta que sale de Lima, ha visto que hay zonas de peaje, ¿no? Pero también hay zonas de control de la policía, ¿no? La policía detiene los camiones, más que todos los camiones, ¿no? Los trailers, ¿no? Y les pide su documentación en cuanto a la carga que está llevando, en cuanto a su carga, ¿no? Le dice, a ver, documentación, a ver, vamos a ver. Y luego verifican, ¿no? Incluso abren el camión y verifican, listo, ¿no? Es parte de su labor. Si encuentran algo irregular, obviamente tienen que tomar acciones en base a la ley, ¿no? Entonces, el primer punto es que se van a establecer aduanas internas. La segunda, la alcabala. La alcabala se va a incrementar. Pero la alcabala no es comercio externo, es comercio interno. ¿O no? Ahí está el detalle. Comercio interno. Pero una de las cosas que de verdad va a indignar mucho, fue indignante, es que se legalice el reparto de mercancías. A ver si te has olvidado. Los corregidores, repito, los corregidores tenían como un negocio clandestino, un negocio más de ellos, ¿no? No, eso después, había después de la reunión de Tupamaru.
En las reformas borbónicas, curiosamente, se legaliza. O sea que ya no estaba a cargo del corregidor exclusivamente. Ahora la corona decía, tiene que hacerse esto. O sea, lo que yo quiero que entiendan es que los repartos mercantiles lo hacía el corregidor, pero ese era un negocio clandestino de él, personal. Ahora la corona dice, no, señor, eso continúa, pero eso beneficia a la corona. ¿Te das cuenta, no? Pero eso va a causar más indignación entre la población andina. Sí, va a causar más indignación. ¿Por qué, profesor? Porque los repartos mercantiles era un abuso, pues. Les obligaban a comprar. Por eso estaban indignados. ¿Sí o no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hay en cuanto a los estancos? Estanco tiene que ver con monopolio estatal. Es cuando el Estado tiene a cargo el control de un recurso. Repito, el Estado tiene a cargo el control de un recurso. Entonces, puede ser la sal, puede ser el tabaco, puede ser la pólvora, ¿no? También se establece estancos. Muy bien, sigamos. Continuemos. Un detalle muy importante. ¿Qué entiendes tú por regalismo? A ver, escríbeme. ¿Qué tiene que ver con el regalismo? Regalismo. ¿Una idea? ¿Una idea qué cosa es el regalismo? Ya, no hay problema. Mira, el rey tenía autoridad sobre la iglesia. ¿Qué? Es que él como noble llegó a un acuerdo con la iglesia. ¿Cuál era el acuerdo? Cooperación mutua, ambos cooperan, pero la autoridad del rey se impone. Claro, ¿ya? Entonces, o sea, el rey tiene atribuciones por encima de la iglesia. ¿Te das cuenta o no? Claro, digamos que la iglesia católica coopera, colabora con la corona. Eso no hay problema. Pero ¿qué pasa si hay una especie de pugna por el poder? Se supone que la autoridad es del rey, ¿o no? O sea, lo que yo quiero decir es que la autoridad del rey en su imperio, en sus colonias, está por encima de la iglesia. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo, pues. Veamos un ejemplo. Un grupo de sacerdotes llamados los jesuitas se insubordinaron. Los jesuitas eran una orden, claro, sacerdotes prominentes, ¿ah? Prominentes. ¿Sabías tú que esta orden religiosa tenía muchas escuelas, tenía propiedades, haciendas? Los jesuitas más parecían empresarios que sacerdotes, pero por supuesto les iba súper bien en sus escuelas. Los jesuitas se volvieron una orden religiosa muy, digamos, influyente. Escuelas, haciendas, sus negocios, pero hubo una pugna. ¿Por qué? Porque cuando se realizaban las reformas borbónicas, los jesuitas fueron muy críticos, no estaban de acuerdo con algunas reformas.
cuando hubo las reformas borbónicas, ¿qué es lo que va a pasar? Los jesuitas incluso criticaron al rey. ¿Qué? Franco. A ver, un ratito. Por si acaso logran visualizar las diapositivas normal. ¿Están viendo normal? ¿Sí? ¿Sí, no? Chicos, ¿las diapositivas están viendo normal? ¿Sí, no? Ok, ya. Ok, no hay ningún problema. Profe, disculpe, pero en la diapositiva usted ha aumentado algún dato más o se No, quedó solamente en reformas ahorita, por ejemplo, deben estar comerciales? viendo un reforma eclesiástica y un dibujo de los jesuitas. Eso nomás. Ah, no, profesor. O en mi caso, no, solo se ve el PPT de reformas económicas hasta el ítem de Ya, voy a dejar de comerciales. compartir. Dejo de compartir, vuelvo a compartir, ¿ya? Gracias, profe. Está bien, eso quería saber. Ya, a ver, vuelvo a compartir. A ver, acá. Ya. ¿Ahí logran ver? ¿Ahí sí se ve o no? Sí, Ahora sí, sí. profe, sí se ve. Por Gracias. eso quería saber. Ya, excelente. Profesor, disculpe, si usted en la anterior diapositiva ha, ¿cómo se llama? Como que ha aumentado los datos y lo puede volver a retroceder, por favor, para tomarle captura, porque no No, sé. la anterior ¿Solo es se quedó en económica? esto. Eso vieron. ¿Habían visto fiscales? No, profesor. Un ratito, por favor, para tomarle Ya, captura, porque solo ya se lo quedó dejo ahí. en comerciales. Por favor. Ya lo dejo ahí, no hay problema. Ah, sí. Ya, listo. Como había comentado en la minería, surgen minas como Cerro Paja, Hualgayogo, Guarochirino. Y en fiscales comenté las aduanas internas, se incrementa la alcabala, se legaliza el reparto de mercancías y se crean los estancos, ¿no? Y ya estaba ya en reforma eclesiástica. Bueno, estaba comentando acerca de el regalismo, ¿no? Eso es lo que les había comentado y les había hecho ver la autoridad que tenía el rey sobre la iglesia, en su imperio, en sus dominios. O sea, el emperador en sus dominios, obviamente, tiene más autoridad que la iglesia. Para comenzar, ya no era la Edad Media, ¿no? Donde la iglesia tenía mucho, mucho poder. Eso se va a ver cuando los jesuitas van a ser expulsados. ¿Por qué? O sea, primero la posición de España, ¿no? La posición española. ¿Cuál era la posición española? Que los jesuitas estaban criticando no solo las reformas, sino al mismo rey Carlos III. Se dice que incluso se le llamó la atención y se le dijo, oiga, cuidado, están hablando del rey. Y ellos hasta expresaron que su obediencia era el Papa, porque el Papa representa a Dios. ¿Qué? Un momentito. ¿Qué está diciendo? Que su obediencia se la deben al Papa porque el Papa representa a Dios. Está bien, pero eso significa que pueden ser muy críticos con el mismo Carlos III. Carlos III se molestó, ¿ah? Y Carlos III dijo, ¿sabe qué? Se van de todos mis dominios. No los quiero en ninguna parte de América. Se van. Y los jesuitas fueron expulsados. Y aunque la iglesia puede haber objetado, dar su opinión, ahí está el regalismo, pe. El rey tiene más autoridad que la iglesia y por lo tanto se van, ¿no? Ahora, ¿qué va a ser de todo lo bien de los jesuitas? Preguntan algunos. Profe, todo lo bien de los jesuitas, ¿qué pasó? Bueno, ya la corona española empezó a decir que ellos habían incluso participado en algunas rebeliones, algunas insurrecciones, ¿no? Ah, pero ahora vamos a la versión de los jesuitas, porque los jesuitas también tienen su versión.
Los jesuitas dicen que eso más bien fue un pretexto, que la corona española quería quedarse con sus bienes, que la corona española al ver que tenían tantos bienes, escuelas, propiedades, haciendas, la iglesia buscó, o diré, la corona española buscó un pretexto para votarlos, ¿no? No, de hecho tenían mucha influencia, eso es indudable. Pero ahora, ¿qué va a pasar con todos sus bienes? Podemos llamarle tribunal de temporalidades o junta de temporalidades, ¿ya? Se le puede llamar también la junta de temporalidades o tribunal de temporalidades, como usted guste, ¿ya? Ahora, como los jesuitas tenían bastantes escuelas, entonces al expulsarlos, sí, pero ya pasó siglos, pues, siglo XVIII, ¿te das cuenta o no? Pueden haber cumplido una función en su momento, siglo XVI, siglo XVII, por ahí XVIII, pero ya era mediados del siglo XVIII, ¿te das cuenta o no? Tal vez llegaron con un objetivo, pero ahora, otra vez, el regalismo tiene que ver con la autoridad del rey en sus dominios sobre la iglesia. O sea, en su imperio, en su dominio, manda el rey. Es lo que quiere decir, dicho en pocas palabras, ¿ya? Lo que sigue recién lo voy a poner. Ahí está, la reforma educativa. En vista de que los jesuitas son expulsados, se va a crear o se va a hacer una gran reforma educativa. Y para eso se crea el Convictorio de San Carlos. Ahí lo tienes, ¿ve? Convictorio de San Carlos. Eso en la actualidad se llama Centro Cultural de San Marcos. En la actualidad, ¿ya? También le conocen como la Casona, ¿no? La Casona. Pero mira, se buscó hacer una institución educativa con el objetivo de llenar ese vacío educativo que habían dejado los jesuitas. Al expulsar a los jesuitas, más de uno decía, se han ido buenos profesores, ¿no? Ellos controlaban las escuelas, o sea, la gente también decía, los jesuitas son buenos profes, hay buenas escuelas. Entonces, ¿qué hizo la corona española? Para llenar ese vacío educativo, creó el Real Convictorio de San Carlos. ¿Ya? Vuelvo a repetir, eso actualmente vendría a ser la Casona de San Marcos, ¿no? ¿Estamos? Ya. Ahora, lo que le voy a comentar a continuación, como algo adicional, algo extra, tiene que ver con la parte cultural, que también no nos hace daño saber, ¿ya? Entonces, hasta ahí las reformas borbónicas. Pero voy a poner ahora diapositivas de la parte cultural para complementar, ¿sí? Vamos a complementar. Vamos. La educación tenía un carácter eminentemente elitista y clasista. ¿Por qué? Porque élite implica que solo gobierna ¿quién? O nobleza, pues, ¿no? Sí, las clases sociales eran variables, había nobles, había clase media, había pueblo, pero es evidente que la educación era principalmente para la élite. La Junta de Temporalidades administra los bienes de los jesuitas expulsados, ¿ya? En el fondo, pues va a beneficiar a la corona española, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el Tribunal de Temporalidades o Junta de Temporalidades administra los bienes de los jesuitas. Los colegios menores tienen a su cargo la formación básica, ¿no? Lo que sería algo así como la primaria, el Santa María de la Caridad. También había colegios mayores, ¿ya? Que vendrían a ser como tu secundaria. Está el San Pedro, el San Pablo, San Martín, San Felipe. Y obviamente era una educación
en la que quien impartía la educación básicamente es la iglesia, pues, ¿sí o no? O sea, si tú ibas a las escuelas en ese entonces, tus profesores eran sacerdotes. No es que han sido tantos virreyes, exactamente en qué momento. Cuando expulsaron a los jesuitas, era Amat y Junier. Carlos III era el rey, y el virrey que expulsa a los jesuitas es Amat y Junier, Manuel Amat y Junier. ¿Ya? Vuelvo a repetir, estaban los colegios mayores, por decirlo así, tu secundaria. Es solamente para que entiendas, ¿no? Porque en esa época no se le llamaba así, profesor, tiene razón. Su nombre era colegio menores, colegio mayores. Pero ¿qué cosa estamos entendiendo? Que los que iban eran los nobles, hijos de españoles, pero nobles, básicamente, ¿no? Ya, pero hay un detalle interesante. Había escuelas para caciques, Jacqueline, había escuelas para caciques. Por ejemplo, el Colegio de San Francisco de Borja. Y también había escuela de, acá en Lima, Escuela Príncipes de Lima. ¿En serio? Pero la más famosa es el que estaba en Cusco, Colegio San Francisco de Borja. Había escuela para caciques, ¿ah? Jacqueline, por si acaso. ¿Ya? Bueno, un detalle bien interesante es la creación de San Marcos, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, en la actualidad su nombre es Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la actualidad, ¿sí o no? Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente. Pero ¿sabían ustedes que su primer nombre fue Real y Pontificia Universidad de Lima? ¿Qué? Real y Pontificia Universidad de Lima. ¿O no? Mira, qué interesante. Resulta que un señor llamado Fray Tomás de San Martín viajó a España a hablar con el rey. Repito, Fray Tomás de San Martín viajó a España a hablar con el rey. La petición, ¿cuál era? Que se cree una universidad. En un primer momento, los criollos de Lima mandaron al señor Fray Tomás de San Martín. ¿Con qué objetivo? Pedir que haya una especie de filial o sucursal de la Universidad de Salamanca. ¿Qué? Claro, la Universidad de Salamanca en España, pues era muy importante, muy prominente, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar? El rey de España no estuvo de acuerdo. El rey de España consideraba que América debía tener su propia universidad. Por eso es que se va a crear en un primer momento como Real y Pontificia Universidad de Lima. Real por el rey y pontificia por la iglesia, por el papa. Claro, San Marcos se crea un 12 de mayo de 1551. Mira, estamos 9 de mayo. Acá 3 días, San Marcos está cumpliendo un año más. El 2001, San Marcos cumplió 450 años. El 2051, San Marcos va a cumplir 500 años, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántos años cumple este 12 de mayo? A ver, tú que eres experto, ¿cuántos años cumple San Marcos este 12 de mayo?
Ahí están los muchachos sumando. 473 me dicen los muchachos. 473. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es impresionante, ¿no? Ya. Si bien es cierto, es la primera universidad, bueno, hablando de Perú, también se suele decir Universidad Decana de América, ¿no? La Decana de América. Pero eso ya no debemos obviar otras universidades también, ¿ah? Por ejemplo, San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 1677. Pero mira la diferencia entre la segunda, ¿no? Universidad. Claro, la San Cristóbal de Huamanga tiene, también es colonial. Luego viene San Antonio Abel del Cusco. Mira, ve, ¿qué te parece? Estas universidades son coloniales, coloniales. Profe, la UNI, no, la UNI se crea como escuela de ingenieros en la República todavía, siglo XIX. No, claro. Y su primer nombre, la UNI, era escuela de ingenieros, pero es republicano, no es colonial, ¿ya? Y bueno, luego habrá otras universidades, ¿no? Ok, ok, ok. Ahora hablemos un poquito del estilo arquitectónico más importante de la colonia, ¿ya? El estilo arquitectónico más importante es el barroco, aunque algunos prefieren decir barroco. Bueno, no nos hacemos problemas por eso. Este estilo barroco es el estilo que más se va, digamos, va a ser más común acá en el Perú. Una característica es su recargada ornamentación. Adorno, adorno. Campanarios, cúpulas, portadas, claustros de conventos, balcones, ¿no? Las casonas tienen sus balcones. Por ejemplo, a ver, ¿alguien reconoce la fachada de esta iglesia? Ya llevo una pista, ¿ya? Está en Girón de la Unión. ¿Alguien reconoce qué iglesia será? No, está en Girón de la Unión. No, Girón de la Unión. La primera que están viendo. Es Girón de la Unión, no les miento. Fíjense la fachada, miren bien, está lleno de adorno, bastante adorno. ¿Ah? Está en Girón de la Unión. Claro, Ramírez Escalante, la iglesia de la Merced. Claro, la Merced, Girón de la Unión. Ya, y la segunda, ¿qué será? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Mira, mira la segunda. Más que todo por los balcones, quiero que observe los balcones, miren los balcones. ¿Sí o no? Todavía hay, ¿ah? En Lima, Barrios Altos, ¿no? Lima, La Victoria, todavía se vea. Balcones, claro. Claro que algunos ya están muy deteriorados, ¿no? Pero eso no significa que no. A ver, ¿cuál es el segundo? ¿Pueden distinguirlo o no? Sí, hay otras partes del Perú que también tienen, es cierto, Ramírez, ¿verdad? Es cierto. ¿Este le reconocen o no? Quiero que me digan cuál es. Famoso es. Se conoce como Torre Tagle. Torre Tagle. Ministerio de Relaciones Exteriores. Torre Tagle. Ministerio de Relaciones Exteriores. El segundo, y el que están viendo acá. Eso es por los balcones, ¿ve? Bonito es. Esa es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Conoce como Torre Tagle. Luego surge un estilo afrancesado, ya para el siglo XVIII, ¿no? El estilo afrancesado. Por ejemplo, tenemos la famosa Casa Osambela.
¿no? El estilo francesado, propio de las reformas borbónicas. ¿Ya? Esto es complementario nomás, mis queridos amigos, estamos complementando un poquito la pintura colonial, la escuela italiana muy importante, muchas de las pinturas que se ven en las iglesias o incluso en los cabildos, llegó la escuela italiana. Muchos consideran que el padre de la pintura colonial de Perú, ¿no? El padre de la pintura colonial del Perú es Bernardo Vitti, pero luego va a surgir una escuela cusqueña. La escuela cusqueña va a ser con Diego Quispetito, una pintura eminentemente mestiza, ¿ya? Pintura eminentemente mestiza, ¿sí? Ya está, ya. En escultura tenemos, a ver, rapidito, ya. Ah, profe, era la otra la que estábamos pidiendo. La anterior, ya, sigamos. Esta es la pintura colonial. Y finalmente ya la escultura, ¿no? Por ejemplo, el tallado de madera, se dice que Pero Noguera es uno de los grandes escultores. Ahí tú puedes ver esa foto, se llama la sillería del coro de la Catedral de Lima. Ya, toda esa sillería está bien tallado, ¿no? Y luego hay una escultura famosa conocida como La Muerte, otro le llaman El Arquero de la Muerte a Baltasar Gavilán. Y la imprenta, también llega al Perú la imprenta. El italiano Antonio Ricardo imprime la famosa Doctrina Cristiana y Catecismo para la Instrucción de los Indios, ¿no? Una de las primeras cosas que se imprime acá en el Perú. ¿Ya? ¿Qué les parece? Más o menos, ¿no? Ya, ahora sí. Básicamente esto ha sido para complementar, pues, y lo que vamos a ver a continuación ya tiene que ver con nuestras preguntas. Ya vamos a resolver, ¿ya? Muy bien, entonces, la parte teórica está concluyendo. Parte teórica. Se acabó la teoría, ¿ya? Ahora sí, vamos a resolver preguntas, ¿ya? Y te vamos a dar tiempo para que resuelvas. Y puedes también complementar con preguntas. Ya que es todo virreinato, yo también voy a hacer preguntas de virreinato, ¿ah? Para que el tema virreinato quede, pero así, 100%, ¿ya? Ahí está la primera pregunta. Ahí, espérate. Un instante, un instante. Vamos a compartir. A ver, acá. Ya está. Ahora sí. Ya, ahí está. A ver. ¿Qué dicen ustedes? La dinastía Borbón en el siglo XVIII promovió una serie de reformas en sus colonias que implicaron la reestructuración de las relaciones de poder con sus súbditos y el drenaje
de mayores rentas a la metrópoli, ocasionando malestar social en sus dominios. En ese sentido, entre el objetivo político de la reforma se encuentra, no, pero dice político. Tienes que pensar una respuesta política, no económica, no social, dice político. ¿Está bien o no? Ya se dieron cuenta, ya se dieron cuenta. Claro, pues. Mira, la incrementar presión fiscal es económico y a ti te está diciendo político. ¿Te das cuenta? Aduanas interiores es económico. Pero mira la C, prohibir el ascenso de la élite indiana al burocracia colonial. ¿No te acuerdas que te comenté que solamente los peninsulares no querían ni criollos, menos caciques, menos mestizos, nada que ver, ¿ah? Ellos empezaron a decir, el poder debe estar en manos de peninsulares, españoles. A los mismos criollos los rechazaban, diciendo que esos no son españoles. Imagínate. Se supone que los criollos son hijos españoles, ¿o no? ¿Ya? Entonces la respuesta para todos es la C de campeón. La C de campeón. Ahora concéntrate en la pregunta 2. Ya, ahora sí, todos a analizar la pregunta 2. Ya, muy bien, ahí veo respuestas, pero he notado algunas diferencias, algunas respuestas distintas. Mm, ya, ya, veamos. El reglamento de aranceles reales para el comercio libre de España a Indias, introducido por el monarca Carlos III, generó una serie de repercusiones en el virreinato del Perú. Ya, mira, dice, Carlos III dio algunas medidas importantes. La primera, a ver, la eliminación de la piratería y contrabando. No, claro, hubiese querido, ¿no? ¿Cómo hubiese querido que desaparezca? Hubiese plena. No, por más que intentaran desaparecer, el contrabando siempre va a existir. ¿Te das cuenta? Entonces la uno no puede ser. La uno no puede ser. Pero la 2 sí, ¿ah? ¿Por qué la supresión del exclusivismo del puerto del Callao? A ver, ¿quién me contesta? La 2 sí. ¿Cómo que exclusivismo? A ver, supresión del exclusivismo del puerto del Callao. ¿Qué significa eso? Claro, entonces ya no hay monopolio, pe. Claro, hubo más puertos, bien dicho. Bien dicho. Cuidado con la 3, ¿ah? Cuidado con la 3. Dice, el colapso de la demanda y vienen los obrajes. Piensa. ¿Verdadero o falso? Los obrajes eran centro de producción textil. Al haber libre comercio, también va a llegar mercadería de otro lado, pe. De llegar mercadería de otro lado, me refiero, España ya no tenía o ya no había necesidad de que solamente acá se hagan tejidos. Entonces los obrajes van a traer una gran caída, su demanda va a caer. O sea que sería verdadero. Claro, pues. ¿Por qué? Porque el libre comercio implicaba también que llegaran otras mercaderías. ¿De acuerdo? Ya. La prohibición de los repartos mercantiles, ¿verdadero o falso? Obrajes son centros de producción textil.
Claro. La 4 es falso porque más bien los repartos mercantiles se legalizan, ¿o no? Se legalizan. Entonces, la respuesta definitiva, ¿cuál es? La respuesta definitiva sería la letra. Correcto, la B de bueno. La B de bueno, perfecto, la B de bueno. Ok. 3. A ver, lee bien, lee bien. Piensa bien tu respuesta, por favor. Ahora sí, el descrédito del sistema colonial no solo se limitaba a sus máximas autoridades, sino que también se extendió a sus principales representantes en el territorio virreinal. Obviamente, los corregidores. Ya está, los corregidores. Sigue diciendo, esto se hizo más evidente cuando dicho cargo, que había sido exceptuado por ser un oficio de justicia, comenzó a venderse como tantos otros. Aquellos trataban de recuperar con creces la inversión que habían hecho. El mecanismo más generalizado fue el reparto forzoso de mercancías, vale decir, ¿sí o no? Ya, pues entonces los repartos mercantiles, ¿qué eran, pues? ¿Qué eran los repartos mercantiles? No distribuían de forma compulsiva productos a los indígenas, no les obligaban a comprar, pues, distribución compulsiva de productos. Esa es la mejor respuesta, ¿sí o no? Profe, ¿y por qué no podía ser la C? Porque mira, dice Yanaconas encomenderos que... Encomenderos, ya olvídate los encomenderos, pleno virreinato. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, la A de abogado. ¿Sí? ¿Eso marcaste? La A de abogado. Ahora quiero, por favor, que te concentres en la 4, pero concéntrate, ¿ya? Ya, a ver. Ya, te espero, te espero. Vamos, vamos. La 4. La 4, la 4. Ya, veamos. Ahora veamos juntos, ¿ya? Juntos, a ver. Con relación a las reformas fiscales
introducidas por la administración borbónica en sus colonias, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Veamos. Para incrementar la extracción minera, fue creado el estanco El Azogue. ¿Qué? Azogue es el mercurio, ¿no? ¿Estanco El Azogue? No, falso. Nada. La legalización del reparto mercantil menguó la corrupción. Nada. Los corregidores eran corruptos. Además, acuérdate, son eliminados o no. ¿Te das cuenta o no? No hay relación, pues, porque los corregimientos son eliminados. No, o sea, no se legaliza el reparto mercantil para que no haya corruptos. No. Ya los corregidores simplemente habían sido eliminados. O sea, que eso es falso, ¿ah? Es falso. ¿Estamos o no? Ya. Ahora, piensa bien esta pregunta. ¿El decreto de libre comercio incrementó las alcabales del mujerifajo? No. O sea, no fue por el decreto de libre comercio. O sea, yo quiero que entiendas que si bien es cierto, puede haber habido incremento de eso, o sea, no fue por el decreto de libre comercio. O sea, no hay relación directa. ¿Te das cuenta? ¿Ya? O sea, el libre comercio no ocasiona que se aumente la alcabala. Y 4, los impuestos derivados del comercio están a cargo Por supuesto, ahora sí, esa sí es verdadera. Mencionamos aduanas interiores o no. Por lo tanto, la E de estudioso. La E de estudioso. ¿Ya? ¿Sí? Excelente. ¿Cómo vas hasta ahí? ¿Más o menos? Ya. Vamos por acá. Ay. Las 5 y con mapa todavía. Sí, Ramírez, querías preguntar, escribe. Profe, una consulta. Si en la anterior nos decía la 3 que si como un causal o de libre comercio se aumentó las alcabalas y demás, ¿estaría bien o simplemente no tienen relación en nada? O No, son muy independientes, mejor dicho. no, claro, ese es el punto. Son independientes. No es que debido a eso sube. ¿Te das cuenta? No, lo que pasa es que había caída de la minería. Como cae la minería, entonces la alcabala, por ejemplo, va a aumentarse. ¿Por qué? Porque como muchos empezaron a dedicar al comercio, ya la minería la habían descuidado. Entonces Enrique dijo, como muchos se están dedicando más al comercio, le subo la alcabala. ¿Pero por qué? Porque estaban descando el sector minero, a tal punto que el rey tuvo que bajar, ¿no? El quinto real lo tuvo que bajar. ¿Ya? ¿Está bien? Ah, ok, profe. Pero en caso, no sé, si me digan como medidas fiscales y económicas y me ponen los dos, ahí sí sería verdadero, ¿verdad? Claro. Ah, ok, profe, muchas gracias. Muy bien. Ahora sí nos concentramos en las 5. Mira, tienes a tu mapa. El mapa te va a ayudar. A ver. Te espero. Yo quiero que tú resuelvas. Espera en las 5. Y algunos mandan su respuesta. Ya. En el siglo XVIII, el virreinato del Perú sufrió modificaciones geopolíticas que reemplazaron las realizadas por la administración de los Habsburgo, tal como se aprecia en el siguiente mapa. Según lo observado, la nueva organización del mapa colonial implicó que, a ver, 1. Las partidas que reemplazaron los corregimientos se agrupaban en intendencias. Claro, no, eso sí es verdad, porque les dije que las intendencias se subdividían en partidas, ¿o no? O partidos. Partidos o partidas, no hay problema. La primera sí es verdad. La 2
La malogra, ¿por qué? Porque dice que las intendencias incorporaron reducción de toda la costa, sierra y Amazonía. Falso. ¿Cómo que toda? Dice, toda la Amazonía. Toda la Amazonía. Sí, para comenzar, las intendencias, ¿cuáles eran? A ver, acuérdate, pe. Ya por ahí Tarma, ¿no? Tarma puede ser. ¿Sí o no? Pero el problema es que dice toda la costa, sierra, o sea, toda no, pues, ¿dónde? ¿Sí o no? Ahí te lo malogra, pe, toda dice. Ya, entonces la dos no. Tres, el virreinato del Perú a fines del siglo XVIII, pero sí pierde Charcas, ¿sí o no? Pierde Charcas, también es verdadero. Pero mira, dice, entre la intendencia creada se encuentra Arequipa, Puno, Cusco, Maynas. Maynas en intendencia, ¿qué hemos aprendido? ¿Ya ves? Yo te mencioné las ocho, ¿sí o no? ¿Tú te acuerdas las ocho o no te acuerdas las ocho? Ya, pues. Entonces, eso lo malogra. Respuesta, la E. ¿Sí o no? Uno y tres, la E. Listo. ¿Me das cuenta? Tú estás resolviendo, ¿ah? Además, mira, ve, si tú no me crees, Profesor, disculpe. sí, te escucho. Te escucho, te escucho. Profe, disculpe. Una consulta. ¿Las partidas, no se agrupaban en intendencias o es que las intendencias se agrupaban en partidos? Claro, dice, las partidas se agruparan en intendencias. O sea, lo que están dando a entender es que son parte de, pues, ¿no? Eso es lo que están dando a entender, ¿no? Dice, las partidas se agruparan en intendencias. Está a entender que sí son parte de, ¿ya? Esa es la idea. O sea, una intendencia, Profe, Ah, ok, profe, yo lo entendí al revés en el enunciado, como si me dijera que las intendencias se agrupaban en partidos. Entonces, no, es, en el enunciado se dice al revés, ¿no? no, es Ah, que la analogía, ¿cuál es? Partida, corregimiento. ¿Entiendes o no? Partida, corregimiento, que es como decir provincia a provincia. Y estas se agrupan en intendencias. ¿Me entiendes o no? O sea, es que la primera parte dice las partidas que reemplazaban corregimiento. Es correcto, pues. Una partida, un corregimiento, ok, profe, es la idea, son provincias, gracias. provincias. Y se agrupan en intendencias. ¿Ya? No hay problema. Sigamos. A ver, seis. Ahora sí, la seis, ¿ah? Ahí te quiero ver. Está fácil, ¿ah? Está fácil la seis. Vamos. Está bien, pero al decir toda la costa, sierra y selva, toda, definitivamente no abarcó todo, pues, ¿no? Ahí está el detalle, pues. No vas a decir que en toda la selva hubo intendencias. ¿Te das cuenta? Ahí está el detalle. Es una expresión muy general. ¿Ya, Milene? El problema es que dice toda la costa, sierra y selva. ¿Mm? profe, una pregunta. ¿Me escucha? ¿Sí? Profe, usted dijo que los corregimientos fueron eliminados y salieron las intendencias, ¿no? Pero en los corregimientos hay corregidores son los que hacían el reparto mercantil. Ellos no desaparecieron cuando desaparecieron los corregimientos, ¿no? Los corregidores, pero fueron reemplazados por intendencias que subdividían en partidos. Entonces, ¿no desaparecieron los corregidores o sí desaparecieron? Sí, corregimiento desaparece. Sí, pero los corregidores desaparecen con ellos. Obviamente, son la autoridad. Ok, Ya no profe, gracias. había corregidores, había intendentes. Profe, entonces los partidos eran los que hacían los repartos mercantiles forzados. Claro. ¿Por qué? Ah, Porque una intendencia es muy grande, pero una intendencia es como una región o como un departamento.
Por eso tenía subdivisión o se subdividía. ¿Ya? Gracias. Ya, a ver, vamos a las 6. ¿Qué contestaron en las 6? A ver, las 6, ¿qué contestaron? Claro, originarios y forasteros. Tienes razón. Hay originarios y forasteros. Está bien, la B. Eso marcaron, ¿no? La B, correcto. ¿Ya? Para todos la B. 7 está fácil, ¿ah? La 7 es muy fácil. A ver, la 7. Ya, uy, no, ya, muy fácil, ¿ah? No, había mucho territorio, Fabiola, que en la Amazonía no estaba, digamos, no había mucha presencia española, ¿no? En la Amazonía no había mucha presencia española. Incluso en la República. Por eso que en la República luego ya el presidente Chinique va a traer alemanes, austriacos para la selva, pe. Pero en serio, claro, o sea, la selva siempre va a ser un territorio un poquito difícil. Por eso que los españoles no entraron mucho a la selva, ¿ya? En la República, poco a poco, va a empezar a colonizarse, ¿no? 7, 7. ¿Qué marcaste en la 7? Vamos, tu respuesta es la 7. Perfecto, hemos aprendido eso, ¿no? Todo perfecto. La junta de temporalidades con Victoria San Carlos. Perfecto. Correcto. Yo creo que la 8 sí vas a poder, ¿ah? A ver, está fácil, la 8. ¿Sí o no? Le explicamos, ¿ah? Sí lo explicamos. Claro, la audiencia del Cusco. La audiencia del Cusco. Perfecto. Uy, esta 9 sí está complicada. Pero la lectura, la 9 que viene, está bien, la 8 la sé. La 9 sale de la lectura, pero tienes que leer, ¿ah? Sale la lectura. Lee bien. La respuesta sale de la lectura. Lee bien, ¿ah? Con la lectura saca la respuesta. Ya, pero ¿se han dado cuenta qué les está preguntando? En la parte final dice los comerciantes de Lima. Mira lo que dice tu pregunta. ¿Y qué dice la lectura sobre los limeños? Lee. Ahí está la respuesta. Porque la pregunta es sobre los comerciantes de Lima. Y en tu lectura, ¿qué dice? Pero sobre todo para los limeños, de un lado, un aumento del comercio. ¿O no? Dice tu lectura. De un lado, un aumento del comercio, respuesta A de abogado. La letra A de abogado. Por lo tanto, se aumenta su comercio. Pero es que ya no había monopolio, pues, por eso la C no puede ser. La C te está engañando, ya no hay monopolio. Sí, Dana, Dana, es correcto. Subdelegados, o sea, delegado, subdelegado es la autoridad. Su nombre correcto es partida, sino que las partidas eran gobernados por eh, subdelegados, ¿ya? Entonces la 9 la A. Vamos a la 10 ya. Terminamos la 10. Ay, perdón, la 10. No, la lectura dice que sí le afectó, porque tenía competencia.
sea, lo que ya no tienes monopolio. Pero tu lectura te está explicando, en tu lectura, que ellos aumentan su comercio más bien. Pero al ya no tener monopolio, ya no tenía los ingresos que tuvo antes. Al tener monopolio, uff, te imaginas, solo. Antes estaba solo. Ahora estaba compartiendo. No, profe, yo le pregunto, ¿por qué aumentó su comercio? ¿No era que sería que disminuya? ¿Por qué aumenta? No, mira, si tú vuelves a tu lectura, ya, conserva tu lectura, nada más. ¿Está bien? Dice, como parte de la progresiva liberación del comercio, se autorizó nuevos puertos para el tráfico intercontinental, simplificando y en muchos casos reduciendo los derechos de aduana. ¿Está bien o no? Esto supuso una doble consecuencia para los peruanos, pero sobre todo para los limeños. ¿Entiendes o no? Para los limeños. ¿Ves? De un lado, un aumento del comercio, lo reconoce, pero dice, pero de otro lado, una competencia para el puerto del Callao, que antes no existía, al menos en el terreno legal, porque sí había con contrabando, pero dice al menos en terreno legal. ¿Está bien o no? Eso es lo que te está mostrando la lectura. Entonces, tu función sale en base a lo que tú lees. ¿Te das cuenta o no? Está Por bien, eso, esa es gracias. la, esa es la idea, ¿ya? Y Profe, terminamos una ya con duda. la 10. Terminamos con la 10. Gualgayó y Cerro Pasco, ¿sí o no? ¿Está bien? Sierra Norte, Gualgayó, zona Cajamarquina. Y Cerro Pasco, parte zona central, pe. ¿Está bien? La 10, la A de abogado. Ahora yo voy a hacer preguntas, ¿ah? Ya, ahora me toca a mí hacer preguntas, pe. ¿Está bien o no? Ahora yo, la 10, la A de abogado. Ahora yo pregunto, ¿ah? Agárrense bien. Prohibido googlear, ¿ah? Prohibido googlear. Yo pregunto. No, es que, ¿cómo te puedo hacer preguntas de ahorita si algo suelto nomás? Para que recuerden nomás. No, ya has tenido tus preguntas de ahorita en las páginas. General nomás, a ver. Se le considera el gran organizador del virreinato del Perú. Claro. Es que te está diciendo para los limeños. Excelente, Francisco de Toledo. Otra pregunta. Mira, ¿cuándo fue? Pregunta, ¿qué cosa era un mingado? Vuelvo a repetir, una intendencia es administrativa y la audiencia de Lima es judicial. Son diversas funciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? No es que todo el Perú, o sea, en ese entonces tú decías Virreinato del Perú. Quedó formado por dos audiencias, Lima y Cusco. Pero había tanto Intendencia de Lima como Intendencia de Cusco y otras intendencias. ¿De acuerdo? Ya. Un mingado era el que iba a trabajar las minas voluntariamente, pero claro, le iban a pagar, ¿no? Iban a pagar. Correcto. ¿Cómo se llama el sacerdote que habló con el rey de España para que se cree San Marcos? Fray Tomás de San Martín. Fray Tomás de San Martín. Fray Tomás de San Martín. Excelente. Muy bien. ¿Qué institución administraba los centros urbanos o las ciudades en el virreinato? ¿Qué institución administraba los centros urbanos o ciudades en el virreinato? El cabildo, el cabildo. Correcto. Otra pregunta. ¿Cómo se llamaba el impuesto por los cargos públicos? El impuesto colonial por los cargos públicos. No vale googlear.
el impuesto por los cargos públicos. Ahora sí, muy bien. La media annata, media annata. Excelente, mis queridos amigos, todo por hoy. Cuídense bastante, como siempre, muchas gracias, muy amables. Ya la próxima semana nos reencontramos. Saludos a todos, que les vaya muy bien. Hasta luego, cuídense, chao muchachos, cuídense, chao. Gracias, gracias, hasta luego.